Hola, estamos aquí en Madrid el lunes 22 de julio creo que es. Es muy pronto por la mañana, aunque ya no tanto, las 7:40 y algo. Y voy a dejar aquí unos comentarios mientras caminamos hacia un sitio que tengo que ir. Resulta que es muy cómico, aquí es muy cómico el hecho de acumular 6 millones, 7 millones de personas en unas ciudades que tienen asegurados más o menos una comida, por ejemplo, comida que no tienen ni idea de cómo fabricar en general, ¿verdad? Ni de dónde sale. Es un lujo increíble tener a millones de personas como reyes viviendo, porque las lavadoras, las cocinas, el hecho de la comida asegurada, eso eran cosas de los reyes de hace tiempo, ¿no? Que te lavaran la ropa, que la comida estuviera así, pues no tuvieras que tocar la tierra, ¿no? Pero es una cosa de locos, fijaos, ¿no? Es imposible que no sea un motivo de risa. ¿Cómo podemos estar 7 millones de personas en una ciudad quejándonos, a veces muchos, ¿no? De qué difícil la vida, competir, no hay trabajo. Pero vamos a ver, si es que es un milagro que se puedan alimentar tantas personas, ¿no? Sin que ninguno de esos millones de personas sepa cultivar la tierra, nada, tenga contacto, tenga un poco de... se cultive un poco de respeto, de apreciación de lo que es los ciclos de la naturaleza, ¿verdad? Que aquí son muy marcados en Europa, ¿no? Las estaciones. Es súper cómico. Entonces eso era un tema, ¿no? Por eso quizás las ciudades las vemos o las podemos decir como sin alma, ¿no? Se pierde un poco el quiz de la cuestión de la vida quizás por esa falta de contacto con la gratuidad, ¿no? La naturaleza te lo da todo gratis y en la ciudad hay que pagar para todo, cosa que en el caso de las mujeres, por ejemplo, es todavía más difícil, ¿no? Porque las mujeres necesitan todavía más la interacción social, por ejemplo, como siempre hemos comentado a veces, por el tema de los servicios, de los aseos, etcétera, ¿no? Los hombres podemos ser en un momento dado más guarros, por eso quizás es más, entre otras cosas. Bueno, ¿qué me decís de esto? Entonces no hay ningún motivo, no debería haber ningún motivo, ¿verdad?, para estar aquí luchando, ni descontentos, cuando realmente todo esto es un puñetero milagro. Millones y millones de personas preocupadas todos los días por llevarse comida y un techo carísimo, casas que tampoco nadie sabe hacer y que están hechas de forma muy endeble para que se gaste mucha calefacción, mucho aire acondicionado, ¿verdad? Es todo muy de risa. Entonces, siendo tan de risa, pues bueno, ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Que no nos podemos reír. Porque luego es muy serio también. Porque el hecho de tener... Porque la ciudad en sí no es un problema, ¿verdad? A ver, que nos han parado aquí el camino. El problema no es la ciudad, es el tamaño y por así decir, el desencanto, ¿no? Desencantamiento con respecto
a lo que significa estar vivos, que siempre dependeremos por mucho que queramos escaparnos, pues como ser biológico en esta fase de la existencia, ¿verdad? Pues dependemos de comer, por ejemplo, respirar. Entonces es muy raro esto que digo, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Urantia nos comentaba que así se podría hablar en general de que las ciudades de más de 1 millón de personas, pues es algo ya más peliagudo, ¿no? Es complejo la cosa. Y debe ser por esto, psicológicamente, el hecho de que estemos tan lejos de lo gratuito, del hecho de que no hay que apretar ningún botón para que las plantas crezcan, pues quizás eso favorece que nos alejemos de los hechos naturales también con respecto a nuestra existencia, que tampoco tenemos que apretar ningún botón para que funcione el cuerpo tan complejo, la nutrición, etcétera, ¿no? La respiración. Bueno, y también quería hablar en relación con esto, quizá tiene mucha relación, también perder el sentido de la magia increíble, por entre comillas, magia, el milagro también, que es la encarnación, por así llamarla, de una nueva alma, ¿no? Por eso pongo ahí esa nota, esa palabra de matrimonio, ¿no? Como que hay que cultivar, o no hay que, sino que es normal pensar o sentir, dependiendo de cómo se vea la existencia, claro. Si nosotros vemos la existencia de los cuerpos como algo nutrido desde la conciencia, o sea, es decir, por ejemplo, lo que nos cuentan las cartas de Cristo, en esa revelación vemos que los seres humanos en el fondo son concebidos en un acto, en la concepción sexual, lo que es la unión de conciencias. Sin esa unión de conciencia más allá de los cuerpos, que al fin y al cabo son 3, podríamos decir 3, porque es el padre, la madre y el nuevo ser, que en parte es una especie de mezcla, no solo a nivel físico, sino ya digo también de conciencia, mezcla de las conciencias de los padres. Entonces, si no lo vemos todo como carne, que es el problema, ¿verdad? Si lo vemos las cosas como carne, se desencantan, pierden el encanto. Si vemos todo como solo carnal, ¿no? Porque no entendemos la unión íntima, la unión sutil, y por lo tanto, pues tampoco entendemos quizá el sentido más profundo del matrimonio como cultivo de ese acontecimiento, ¿no? de la unión que es productora de eso tan mágico, de repente que una nueva alma viene al mundo. Es extrañísimo. Pero claro, aquí preocupados por millones, por el tema carnal, sobrevivir, comida, alejados de la gratuidad de la naturaleza, etcétera, pues se le viene a sumar ese hecho, ¿no? La fácil insensibilidad que podemos tener contra este hecho, sobre este hecho tan increíble, ¿no? De que las nuevas almas son producto de formas de conciencia, podríamos llamarlas, un poquito en el vocabulario aquel de las cartas de Cristo,
en un acontecimiento de relación, de unión, más allá de nosotros, que nos supera. De ahí un concepto práctico, ¿verdad?, de Dios, o diosa, como lo queráis llamar. Y la institución del matrimonio y el hogar tienen mucho sentido, muy, muy profundo, muy más allá de cualquier dogma y religión, en ese recuerdo, en esa especie de adoración o cultivo de adorador, ¿no? En el buen sentido de esa palabra, cultivo de esa relación creadora que nosotros no nos hemos inventado, ¿no? Que se da desde la profundidad de la conciencia para que surja nuevas almas, ¿no? Y el matrimonio un poco como la celebración de eso, ¿no? La continua posibilidad de celebrar el amor o la unidad de los que dependen en el fondo esas cuestiones. Bueno, es que son, ¿verdad? Es como lo de siempre. La espiritualidad tiene que ver con reencantar lo evidente, ¿verdad? Intentar intuir o cultivar la intuición sobre estas cosas de lo invisible como más importante que lo visible, el sostén continuo de la relación, que es Dios en el fondo, ¿no? Dios, diosa como creador de todas las relaciones. Y bueno, pues en esas estamos. Aquí ya está Madrid a tope. Vamos a meternos aquí debajo, que tengo que cruzar por aquí debajo y se va a cortar, así que ya terminamos. Voy a cruzar por bajo el subterráneo. Bueno, muchas gracias, hasta luego.